Muy bien, entonces el día de hoy para continuar vamos a ver lo que tiene que ver con las funciones estadísticas. Hace 8 días estuvimos viendo funciones matemáticas, entonces vimos suma, luego sumar puntos y luego sumar puntos y punto conjunto. Ahora vamos a ver las funciones estadísticas. Bueno, entre las funciones estadísticas tenemos la función contar. Vamos a ver para qué sirve esa función contar. Muy sencilla. La voy a aplicar. Aquí dice, ¿cuántos datos numéricos hay? Yo igual contar, abro la función, mire que es muy parecida a la función suma o promedio, donde me pide valor 1, valor 2, pero para no darlo de forma individual, puedo seleccionar todo el rango, cierro el paréntesis y mire lo que me devuelve, 6. Entonces vamos a mirar específicamente qué hace esa función contar. Igual contar y le selecciono el rango que necesito contar. ¿Qué hace contar? Cuenta en un rango determinado aquellas celdas que contengan valores numéricos. Entonces realmente él vino acá y miró, ¿es un dato numérico? Sí, lo cuenta. 1. ¿Esta celda es un dato numérico? Sí. 2. ¿Esta es una celda con dato numérico? Sí. 3. Esta es una celda vacía, no la cuenta. Celda numérica 4. Esto no lo cuenta. No lo cuenta. 5, esta no la cuenta porque es alfanumérica, no la cuenta. Y 6. Entonces, en contar no importa los valores que hayan en la celda. Lo importante para él, para tenerlos en cuenta en el conteo, es que sean valores numéricos. Como son valores numéricos, los cuenta no más. Por ello, escuchen, por ello se llama contar. Cuenta en un rango determinado aquellas celdas que contengan valores numéricos. Ya vamos a ver un caso de la vida real, porque uno dice, bueno, hijo, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Contara. Vamos a ver qué hace contara. Vamos a mirar, vamos a llamar la función contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces vuelvo y selecciono el rango en contara. Cierro el paréntesis y me dice que 8. Entonces, ahí recuerden que en contara cuenta aquellas que no estén vacías. Entonces, aquí van 3, esta no está vacía, no la va a contar. 4, acá hay una palabra, 5, está vacía. 6, esta tiene datos, 7, esta está vacía, 8. Entonces, ahí está la diferencia entre contar y contara. Contar cuando son datos numéricos y contara, lo importante es que no esté vacía. Puede ser numérico, alfanumérico, solamente de texto. Contara. Contar punto blanco. Ya se imaginarán para qué sirve contar punto blanco. Entonces, contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces vengo, selecciono el rango, enter, y me dice que hay 3. Vacía, vacía y vacía completamente. Él en un rango determinado cuenta aquellas celdas que estén vacías. Ahora miremos un caso de la vida real. Entonces, ¿yo para qué utilizo ese contar punto blanco? Para lo siguiente. Cada vez que yo culmino un proceso de formación, pues a mí me toca entregarle un informe al SENA sobre las personas que aprueban y que no aprueban un curso, además del número de personas que tuve en ese curso. Entonces al final yo hago este cuadrito y mire lo que coloco, total aprendices. Miren la función que yo estoy utilizando. Estoy utilizando la función contara. ¿Qué le dije que me contara? Que me contara todo este rango que contiene aprobado y no aprobado. ¿Por qué lo puse a que contara eso? Porque si aparece aprobado o no aprobado, significa que hubo alguien que estuvo matriculado en el curso. Entonces, al contarme ese, él me determina ahí cuántos estudiantes tuve. Ahí está. Ahora, yo también hubiera podido utilizar aquí utilicé contara, porque recuerden que contara sirve para aquellas celdas que no estén vacías
indiferente si es número, si es letra, lo que sea. Yo también lo hubiera podido utilizar, miren aquí por ejemplo esta base de datos que tiene los documentos. Yo también lo hubiera podido utilizar, pero entonces ya no hubiera podido ser con contara, o también lo hubiera podido utilizar con contar. A pesar de ser números de documento, son valores numéricos. Entonces yo también le hubiera podido decir, venga, cuénteme todas estas cédulas. Hay 46 estudiantes. Si tengo un número de cédula es porque tengo un estudiante registrado en ese curso. Así de simple. Ahora, cuando empezó la pandemia, a nosotros nos pedían un informe del número de inasistencias por cada clase. Entonces, ¿yo cuál utilizaba? Contar punto blanco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que ustedes colocan unas X, o en el caso mío, yo colocaba videoconferencia. Entonces, yo lo que podía hacer, o lo que hacía en el momento, es que yo seleccionaba ese rango con un contar punto blanco. Entonces, si estaba vacía la celda, significa que ese estudiante no asistió a la videoconferencia. Entonces, yo, por ejemplo, me daba cuenta que 17 no me asistieron el 10 de agosto del 2020. Y así sucesivamente. Entonces, aquí simplemente yo arrastraba y me daba cuánto eran las inasistencias diarias o cada clase que se iban generando. Si tenía un aumento, si tenía una disminución. Entonces miren que esas funciones sí son útiles, porque hay veces que uno dice, ¿y eso para qué? Eso a mí no me sirve, y mentiras que sí es muy, muy útil. Ahí tienen un caso de la vida real. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Venimos con la función contar puntos y, muy parecida a la que vimos la semana pasada, sumar puntos y. Eumiri, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una suma y la otra simplemente cuenta. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es contar, otra cosa es sumar. Ve, cuénteme cuántos billetes hay ahí. Ahí hay 10 billetes. Ahora sí, dígame cuánto representan esos billetes. 10.000 pesos, 1.000.000, 5.000.000, 300.000 pesos. Estoy sumando. Entonces, contar es una cosa, sumar es otra. A veces me preguntan, Eumiri, ¿cómo diferencio cuándo debo utilizar sumar puntos sí o contar puntos sí? En el enunciado, si a usted le dicen, venga, súmeme cuántos globos hay ahí en la estantería, entonces ya sabemos qué vamos a utilizar. Cuénteme cuántos maniquís tengo ahí, ya sé cuál voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, el mismo enunciado es el que me define a mí qué función voy a utilizar, si voy a hacer una sumatoria o si voy a hacer un conteo. Entonces, aquí vamos a ver contar puntos sí. Entonces, dice, ¿cuántos no se presentaron? No se presentaron son los que dicen AP, al examen de matemáticas. Aquí están haciendo un conteo como de inasistencias. Acá dice, venga, miremos desde el principio, examen de admisión, planteamiento del problema. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes, matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se ha registrado los aspirantes que no se presentaron, NP, los que no aprobaron, NA, y los que aprobaron, AP. Acá dice, ¿cuántos no se presentaron? Aquí quedó mal con respecto a lo que me dicen acá, quedó mal acá. Pero bueno, no me interesa. Ahorita organizo eso. ¿Cuántos no se presentaron? Los que dice AP al examen de matemáticas. Entonces, me están preguntando cantidades. Además, de una yo puedo deducir ahí. Aquí como tengo texto, yo no podría hacer una sumatoria. Súmeme los NP. El Excel no va a ser capaz de NP más NP más NP más NP más NP. No, eso es imposible para Excel, pero contar sí. Entonces, ¿qué hago? Vamos a contar. Entonces vamos a llamar la función contar punto sí.
¿Qué requiere la función contar puntos i? Requiere los siguientes argumentos. Mire lo que dice. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Rango. Entonces, en el caso de los de matemáticas, entonces el rango sería este. El rango. Y el criterio me dice que los que dicen AP. Entonces, AP. Eso es todo. Rango, ojo, rango. Recuerden que el rango es donde voy a ir a seleccionar varias celdas. Y el criterio, pues en este caso me dicen que los AP. ¿Cuántos no se presentaron? AP al examen de matemáticas, 9. 9 no se presentaron. ¿Cuántos no aprobaron NA el examen de estadística? Ah, bueno. ¿Cuántos? Entonces, contar. Igual, contar puntos y rango. Están hablando de los de estadística. Entonces, selecciono el rango de las características que tuvo el examen de estadística. Criterio, NA. NA. 9 también. Así yo me dirijo a hacer como ese análisis, NA1, aunque eso no debería hacerlo, pero digamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9. Entonces me está contabilizando. Vuelvo y le repito, ahí sería imposible utilizar un sumar punto sí o un sumar punto sí punto conjunto, porque yo no puedo sumar NA más NA más N. Eso sería imposible. Ahora, hagamos esta última. ¿Cuántos no se presentaron? NP, ahí sí está bien, aquí es donde quedó malo. ¿Cuántos no se presentaron NP al examen de lógica? Ah, listo, entonces un contar puntos sí, igual, perdón, igual, contar puntos sí, rango, al examen de lógica, entonces este sería el rango. Y acá en este caso me están preguntando los NP. Acá va entre comillas porque recuerden que es un criterio. En este caso 14. 14 no se presentaron. 14 no se presentaron. Y ya acá esta que me solicita se las dejo para que la hagan. ¿Qué porcentaje de alumnos no presentaron NP el examen de lógica con respecto al total de aspirantes? Entonces, hagámosla. ¿Qué creen que deberíamos hacer ahí? ¿Qué porcentaje? Mire que ya me están diciendo el 30%, 10%, 1%, 50%, el 100% no vinieron. Ya nos dimos cuenta que no se presentaron al examen de lógica 14 y se supone que son 36. Mire que acá hay un contar. Mire que pusieron con la función contar a que contabilizara como los códigos o el número del aspirante. Mire, también lo hubiéramos podido hacer con qué función. Ahí lo hicieron con contar, pero con qué otra función hubiéramos podido contabilizar cuánto era el total de estudiantes que se presentaron. ¿Con qué otra función? Que la acabamos de ver. Con contara. Con contara también me hubiera servido, porque recuerden que contara cuenta aquellas celdas que no son vacías. Entonces, para ellas es indiferente si son números o si es texto o ambos. Me daría también lo mismo. Entonces, en el caso de lo que me están pidiendo aquí, ¿qué porcentaje de alumnos no presentaron el examen de lógica con respecto al total de aspirantes? Eso es una reglita de 3, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que esto sería como una reglita de 3. ¿Cómo la podríamos hacer para que nos dé ahí automatizadita? Ya sabemos que son 36 estudiantes y todos se presentaron porque mire que aquí no hay ninguno vacío. Si hubiese vacío es porque no se presentó. Ah, bueno, mentiras. Aquí el no presentaron es por NP. No es que lo dejen vacío, sino que tiene el NP. Pero sabemos que son 36. ¿Qué tenemos que deducir? ¿Cuánto fue el porcentaje de no asistencia? Mire que fueron 14. O sea que eso está casi
serían 18 para el 50%, eso está casi en un 50%. ¿Cómo haríamos esa operación? ¿Cómo creen ustedes que la podríamos hacer? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué podríamos hacer? Igual sí que yo necesito el total de estudiantes multiplicado por el 100% dividido por el de los que no se presentaron. Yo podría decir, pues como yo ya sé que son 36, yo podría hacer esto, miren, 36 por el 100% dividido 14, porque yo ya sé que 14 no se presentaron en el examen de lógica. Y eso me daría, si está bien o no estará bien. Miren a ver ustedes. No, Eumir, no, eso no es una regla de tres, o no sé. Ah, muy bien, no sé, miren a ver, Es ayúdenme. que, por eso es que la regla de tres ahí sería, si 36 es el 100%, ¿cuánto? Correcto, muy bien. 14, ¿cuánto porcentaje es? Muy bien. Entonces, uno pensaría en eso, uno dice, si 36 son el 100%, 14, ¿cuánto me representa a mí en porcentaje? Y me están diciendo que en este caso, pues son los NP, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos ahí? 14% dividido 36. Sí, sería así. Ah, muy bien. 14 por el 100% dividido 36. Eso es lo que yo haría manual, ¿cierto? Entonces, eso sí me representaría el 39%, casi el 50% no asistió. Pero ahora yo les pregunto, yo lo hago de esta manera, porque pues normalmente ese es el ejercicio que uno plantea. ¿Cómo lo podríamos hacer como automatizado? Que no fuera así de esta forma, sino que yo lo pudiera hacer a través de funciones. ¿Para qué? Para que si en algún momento esto cambie, porque recuerden que cuando yo hago esto así, eso es con valores constantes. Entonces, si hay algún cambio, me toca venir a la fórmula a cambiar, porque este valor no se va a actualizar. Ahora, ¿es necesario el uso de paréntesis acá? No, ¿por qué? Porque hay dos operadores, multiplicación y división. Y como los dos están en el mismo jerarquía y de izquierda a derecha, como está primero la multiplicación, el primero hace esta multiplicación. Apenas tenga el resultado, lo divide por 36. Entonces eso no me afecta en nada. No me afecta en nada. ¿Yo cómo lo podría hacer? Para los 14, pues yo hice la funcioncita aquí. Entonces yo le podría colocar un contar punto sí, para que eso me quedara automatizado. De lógica, donde sean los NP. Ahí está. Por el 100%, pues sí me toca dejarlo, digamos, en constante, porque pues de igual forma es el valor que voy a obtener en el porcentaje total de los alumnos que no me presentaron. Y el 36 sí lo puedo hacer por función, la misma que pudieron haber utilizado acá. Hubiera podido ser con un contar, divídamelo por el total. Si está aquí, el código del aspirante fue porque así no haya asistido, por lo menos se matriculó en el examen. Que no haya ido es otra cosa, pero ahí estuvo. Entonces miren lo interesante, miren que lo puedo hacer con función y eso me tiene que dar exactamente lo mismo, miren. Entonces lo bueno de esto es que si en algún momento algún dato cambiara, por ejemplo, borremos acá un NP, digamos que esa persona nunca se registró en el examen. Entonces, al borrarlo, mire cómo automáticamente cambia la función con respecto. Mientras que si yo lo hubiera hecho manual, me hubiera tocado venir aquí, que ya no eran 36 estudiantes, sino que eran 35. Entonces me hubiera tocado venir a cambiar. Y en el total de los que no se presentaron, también me hubiera tocado cambiarle el valor, porque pues obviamente yo lo tenía en constante. Mientras que si lo tengo con función, mire que automáticamente se va actualizando. Ahora voy a volver a deshacer. Por equivocación, este 1336 no es que no se haya presentado, digamos que fue AP.
automáticamente también cambió. Él sí fue, aprobó. Este también aprobó, nos equivocamos, no era aprobó. Mire cómo va automatizándose solita la función. ¿Sí ve? Entonces, ustedes lo que deben tratar de hacer siempre es hacerlo con funciones. ¿Para qué? Para que no estén cambiando esos valores constantes que les puede generar en el tiempo errores, situación, problemas. En cambio, con las funcioncitas ya usted lo deja automatizado y si cambia o no cambia, pues a usted le está dando de una. Vamos a mirar otro ejemplo de contar puntos sí. Mire lo que dice. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Entonces hicieron un inventario y apareció zapato R4, zapato R4, zapato R4. O sea, no lo agruparon, sino que fue apareciendo. Entonces quieren saber cuántas veces se repite. Le llamo el contar puntos sí. ¿Cuál sería el rango? Pues los productos, punto y coma y entre comillas, zapato R4. Y él me dice que se repite 3 veces en el inventario. Él no me está sumando la cantidad de cajas por 20 pares. Él no me está sumando. Me está contando, ese es ese elemento que se repite, me está contabilizando. Entonces ahí en este caso, un contar punto sí. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? Vamos en funciones estadísticas. Entonces ya vimos contar, contara, contar punto blanco, contar punto sí. Ahí llevamos 4 funcioncitas. Muy útiles. A mí me parece que esas funciones son muy útiles. Sigamos por acá. Contar punto sí, punto conjunto. Miren que muy parecida a sumar punto sí, punto conjunto. Pero ¿esta qué va a hacer? Va a contar ciertos elementos que tienen 2 condiciones como mínimo o más. Contar puntos sí cuando solamente hay una condición, en este caso zapato R4. Contar puntos sí, punto conjunto cuando ya hay 2 condiciones o más. Miremos el ejemplo. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente? Miren que acá hay un XX, pero está en centro, no me lo va a contar. XX zona occidente me lo va a contar. XX zona occidente me lo va a contar. Entonces, en esta base de datos, muy sencillo, 2 veces. Hagámoslo. Igual contar punto sí, punto conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Me pide el rango criterio 1. Usted verá si empieza con el almacén o si empieza con el producto. Recuerden que me está pidiendo inicialmente el rango criterio 1. El orden de los factores no le va a alterar el resultado. Entonces digamos que ese rango criterio, pues la zona es occidente. Aquí esta es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas, entonces es indiferente si lo escribo todo en mayúscula o todo en minúscula. Rango criterio 2, en este caso los productos. ¿Qué criterio? Zapato XX. Cierro, cierro. Entonces, cuénteme en ese primer rango lo que sea occidente, pero a su vez que tenga relación con zapato doble X. Me debe dar 2, correcto. Ahora, volviendo a temas anteriores, ¿qué podría sucederme aquí? Por ejemplo, lo siguiente, que le hubieran dejado un espacio occidente, mire cómo se quita. O acá el XX, un espacio, me daría 0, cuando mentiras que hay 2. ¿Qué sucedió ahí? La mala digitación, los vicios de digitación de las personas que digitan en las bases de datos. ¿Qué? Ese espacio al final. Mire, ese espacio al final cambió todo mi resultado. Por eso vimos unas funciones de texto para limpiar esos espacios excesivos o de excedente que tiene una cadena de caracteres. Contar puntos y punto conjunto. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí.
¿Vamos bien? Bueno. Vamos a pasar a la función max, muy sencilla. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? La función max, mire lo que hace la función max. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Obviamente yo no puedo sacar el máximo de acá porque pues de igual forma no le encontraría la lógica. Ay, dígame el max de la zona. Centro, sur, no sabemos. Uno saca un máximo de un dato numérico, entonces le va a decir, sáquenme el valor máximo de este rango. El que hace, evalúa ese rango y mira cuál es el dato más grande y me lo devuelve, en este caso 90. ¿Qué es lo bueno? Que si ese dato en algún momento cambiara, pues él automáticamente, si está dentro del rango, me lo va a devolver. Esa es la función max. Min, ¿cuál es la caja con menor existencia? Entonces lo contrario de max. Min, devuelva el valor mínimo de una lista de valores. Entonces vuelvo y selecciono el rango, cierro el paréntesis y en este caso 10. Y otra vez, si dentro del rango hay un dato que está por debajo de ese, pues me lo va a colocar 8. A ver qué pasó ahí. Min, ahí ya me actualizó 8. Estaba pegado. Ahora cambio otro, aquí no es 10 sino 1. Ahí cambio de 1. El min. Max, valor máximo, min, valor mínimo. Vámonos a otra de las estadísticas. Promedio. Fácil, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio de edad de los vendedores? Miren todas las formas que yo podría hacer para sacar ese promedio. Y es muy común, a veces uno lo ve así. Llega y mete en la función, por ejemplo, suma, y van y cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dividido 11. Ahí dio. Mírenlo ahí. Como estamos hablando de edades, pues le voy a reducir decimales y lo voy a dejar en número entero. Miren que esta es una opción y es válida, eso es un promedio. La suma dividido el mismo número de ítems que fueron sumados. Ahora otra. Igual que esta sería un proceso demasiadamente lento y matador. Y fuera de matador, complicadísimo. Porque aquí poquito, porque son 11. Pero donde usted tuviera 500, 100 registros, eso sería mortal, pero me va a dar lo mismo. Ahora otro, de pronto un poquito más sofisticado. Usted llega y suma y divida por un contar. Mire que todo esto se puede hacer. Mire lo que podría hacer. Vaya, súmeme ese rango y divídamelo por cuántos elementos hay dentro del rango C3A a C13. Como le estoy diciendo contar, va a contar celdas que contengan número y como son edades, me va a dar 11, me va a dar exactamente lo mismo. Pero aquí me estoy complicando la vida. Aquí me estoy complicando la vida. Porque hay una función más sencilla que es la función promedio, que automáticamente al seleccionarle el rango, ella va a hacer la suma y la división. Ahí no necesito hacer esto, esto es un error. Simplemente le selecciono el rango y ahí tengo el resultado. No es que esta esté mala, ni que esta esté mala, ni que esta esté mala, hasta se podría hacer de otras formas. Lo que pasa es que uno tiene que también ser muy puntual y muy preciso con las funciones que utilice. Entonces yo pensaría que la más apropiada e indicada en este caso es la función promedio. Ella se encarga de hacer todo, la suma y la división. Entonces miren que me estoy evitando hacer un proceso de más, hacer un proceso de más, hacer un proceso de más. ¿Sí? Aquí ella hace todo. Promedio. Promedio punto sí. Listo, muy parecida a sumar punto sí, a contar punto sí. ¿Qué hace promedio? Me devuelves un promedio de unos valores que son sumados y dividido por esa cantidad de datos que fueron sumados. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Ah, listo. Ya me están pidiendo algo muy específico. Promedio punto sí.
Entonces mire que es muy similar a sumar puntos. Sí, me pide rango, es una función de tres argumentos, rango, criterio y rango promedio. En la de suma aparece rango suma, pero mire que son los mismos argumentos. Rango, pues entonces, ¿dónde está el departamento? ¿Quiénes? Los que están en compras. Esto ya es muy usual por parte de gestión humana, porque empiezan a sacar ese tipo de información. Venga, muéstrame el rango de las personas que trabajan en compras, en ventas, de los que trabajan en taller, porque pues eso ya es algo que tienen que analizar por medio de la empresa. Ahora, si yo la dejara así, porque rango promedio al estar en corchetes ya sabemos que es opcional, que no es necesario utilizarla, si yo la dejara así, pues no me va a dar nada, porque recuerden y miren el error que me saca, él es como si estuviera dividiendo por cero, porque es que él no puede llegar aquí compras, más compras, dividido ¿qué? No, esto es, para Excel no, a pesar de ser una herramienta tan poderosa, yo se los he dicho, no es capaz de autogestionarse y autoidentificar los elementos, no, acá sí se vuelve obligatorio utilizar el tercer argumento, que es el rango promedio, que en este caso son las edades. Entonces, el rango promedio es de 31 años. ¿En el departamento de qué? De compras. El rango promedio de las edades que hay en el departamento de compras es de 31 años. Bien. Porque el rango general, el de toda la empresa, están 29 años. Están 29. ¿Sí ven? Entonces miren la diferencia. Eso es un promedio punto sí. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes, bien puedan. Y finalizaremos con la función promedio punto sí punto conjunto. Al igual que sumar puntos y punto conjunto, al igual que contar puntos y punto conjunto, también tenemos la función promedio puntos y punto conjunto. Es cuando tengo dos o más argumentos, pero lo que voy a obtener es un promedio. Entonces, promedio puntos y punto conjunto. Ojo, mire lo que me pide la función, rango promedio. Rango promedio, o sea, los datos que van a ser promediados. Rango promedio. Ahora sí, me pide el rango criterio 1. Miremos qué nos están pidiendo. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Dos argumentos, departamento y zona. Rango criterio 1, usted verá con quién empieza, si con zona o con departamento. Ahí es indiferente. El orden de los factores no me va a alterar mi resultado. Digamos que arranco con el departamento. ¿Qué departamento? Ventas. Es criterio, ventas. Punto y coma. Rango criterio 2, en este caso la zona. Punto y coma. Criterio 2, sur. Entonces, la zona sur. Ahí tendría mi función. Enter. Y el rango promedio es de 27 añitos. Voy a quitarle decimales. 27 años. Ahí estaría. Porque el promedio general es de 29 años. El general, el de toda la compañía. Pero en este caso, los que están en ventas de la zona sur, el promedio de edad es de 27 años. ¿Qué inquietudes? ¿Se han utilizado esas funciones? ¿No las han utilizado? ¿Las conocían? ¿No las conocían? Profe, yo no he utilizado ¿cómo es? Promedios, nunca no los he utilizado. Pero como hoy estoy desde mi celular, tampoco he podido, pues, como practicar, pero ya, cuando ya termine la clase, empezaré o mañana a practicar. Perfecto.
Listo, Diana. Flor, perdón, Flor. Listo, Flor. Bueno, ahí como les digo, estos son funciones más operativas, más funcionales, más utilizadas pues como en lo cotidiano, en lo que habitualmente hacemos. Vuelvo y le repito, puede que usted no llegue a necesitar ningún tipo de estas funciones, ¿cierto? Pero usted ya sabe que existen, que se pueden utilizar, ahí están. Entonces, estas fueron las funciones estadísticas. Vamos a mirar qué continúa en la guía del RA 02. Entonces ya vimos funciones matemáticas y trigonométricas, funciones estadísticas, y vamos a empezar con una herramienta que ustedes ya manejan muy bien, que tiene que ver con los filtros. Acá vamos a ver dos tipos de filtros, el filtro básico y el filtro avanzado. Entonces, como por un recorderis, vamos a mirar lo del filtro básico, que es muy sencillo, ustedes están 100% familiarizados, y ahí pasamos a lo que se conoce como los filtros avanzados. Entonces, miremos qué es un filtro. Los filtros proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en un rango en una tabla. Al filtrar una lista, se oculta temporalmente alguno de los datos para poder concentrarse en aquellos que se desean buscar. Eso es lo que hacemos en un filtro. Vamos y a través de un criterio, de un argumento, seleccionamos ese y automáticamente los demás que no tienen nada de relación con ese filtro, con ese criterio que estamos buscando, ellos se ocultan y me deja visible solamente los que necesito. Vamos a abrir el archivo filtros básicos. Entonces voy a abrir el archivo filtros básicos. Bueno. Este tiene dos hojitas de cálculo. Voy a ejecutar la práctica 2. Vemos que hay una base de datos pues que tiene como unas zonas, como unas regiones, unos vendedores, algo que tiene que ver como con la orden. La orden es como la venta o la solicitud, la fecha en que fue y el total que se generó de cada orden. Cuando yo voy a aplicar filtros, que ustedes ya lo saben, generalmente el filtro se le aplica al encabezado, porque a partir del encabezado es que es donde yo hago mi indexación, busco lo que necesito, ¿sí? Lo que necesito indexar, lo que necesito conocer con precisión. ¿Cómo activo los filtros? Yo lo puedo hacer de dos maneras, desde la cinta inicio, simplemente con que me paren un encabezado. No necesito seleccionar, pero si usted lo selecciona no hay problema. Pero simplemente con que se paren cualquier encabezado ya es que más que suficiente. Entonces voy a inicio, voy a la última que se llama ordenar y filtrar, la herramienta ordenar y filtrar, y activo el filtro. Miren que cuando yo lo activo, automáticamente me coloca como una listica desplegable al lado derecho de cada celda. La otra opción es que me voy a la cinta datos y en el grupo de herramientas ordenar y filtrar, mire que ya se ve activo, se ve como hundidito. Si yo lo presionara, pues estoy desactivando los filtros. Mire que quedó inactivo. Y si vuelvo y lo activo, se ve como hundidito. Ese es el filtro. Ahora, vamos a mirar y vamos a tratar de resolver estos ejercicios de acá. Entonces dice, filtrar por la región este. Si yo vengo, pues lo más importante cuando yo voy a filtrar es que debo identificar la columna por la cual voy a aplicar el filtro. Si yo desconozco la columna, pues no voy a hacer absolutamente nada. Me pondría es como a intentar, a probar, y pues eso, o me quita tiempo o voy a terminar filtrando lo que no es. Entonces, importantísimo identificar la columna por la cual yo voy a filtrar. Por eso es tan importante que ustedes utilicen encabezados, o sea, títulos en esas matrices que determinen cuál es el contenido que hay en esas columnas. Hay veces que uno ve unos títulos que no tienen nada de relación con la información que está ahí. Entonces, más difícil se vuelve a la hora de buscar información. Ay, es que yo necesito filtrar por tal, y bueno, ¿y qué columna es? Yo no sé, creo que la columna B o la columna H. Entonces, imagínense, si yo tengo ese desorden en mi matriz, más complicado será utilizar el filtro, por más que sea la herramienta tan sencilla.
Entonces, en el primer ejercicio me dicen filtrar por la región este. Entonces yo vengo, le doy clic al iconito del filtro y mire lo que se despliega. Se despliegan varias opciones. Una, si quiero darle un orden. Dos, como esta columna corresponde a datos de tipo texto, entonces se activa filtros de texto. Mire las opciones que me da. Mire por donde yo también podría filtrar, no necesariamente y siempre desde acá. Yo también puedo filtrar desde acá. Lo que pasa es que uno por facilidad, uno llega aquí, quita y le dice, yo solamente quiero este. Le dejo seleccionada la que necesito. En este caso, como me dijeron pues le quito el chulito a todo y solamente selecciono la que necesito. Pero, y si lo voy a aceptar, pues obviamente estoy filtrando, miren, de una. Ahora, ¿qué pasa cuando yo filtro? Que al lado izquierdo de las filas se colocan en color rey. Ese color rey, cuando yo lo vea así, es porque estoy filtrando. A veces no se dan cuenta que tienen filtro, empiezan a hacer cambios o empiezan a quejarse. No, es que yo no encuentro la información, se me perdió, se me borró. Y mentira es que uno la ve que está en color azul rey. Eso significa que hay alguna columna, alguna de todas, que está filtrada. Entonces, ¿usted cómo se da cuenta que esa columna está filtrada? Porque se pone ese icono del filtrico en ese cuadrito de la flecha. Mire que apenas filtré, se colocó el icono. Las demás no lo tienen, significa que no están filtradas. Entonces, por más, yo podría filtrar por acá, vamos a hacer un ejemplo. Filtremos por acá, aquí cualquier cosa. Entonces yo vengo y quito aquí el filtro. No, vea, me falta información. Si esto sigue en color azul rey, es porque todavía hay una columna que está filtrada. Ahí me puedo dar cuenta que total está filtrado. Entonces, por más que yo quiera, no voy a poder hacer nada. Está filtrado todavía. Entonces, tengo que quitar el filtro. ¿Cómo se quita un filtro? Simplemente le digo borrar filtro. Y ahí ya eliminé todos los filtros. Una opción rápida cuando yo he filtrado muchas columnas, un ejemplo, para no ponerme a quitarlo una por una, llego acá a la tablita, datos, y mire que se activa una opción que es borrar. Entonces apenas le de borrar, él me quita todos los filtros que tenga aplicados en esa tabla. Esa es la forma más rápida. Porque hay veces que por más que se busquen, como que les pierde las columnas, no encuentran la columna que está filtrada, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, miren que en región yo lo pude filtrar por este, pero también lo hubiera podido hacer por acá. Filtros de texto, contiene o es igual a, y lo escribo ahí, este. Ahí no importan mayúsculas o minúsculas. Esa herramienta también es IE, no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Y mire que apenas le da aceptar, también me hace el mismo filtro. Entonces tengo dos opciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que ustedes ya están más familiarizados con esa herramienta, obviamente. Sí, Eumir, de hecho se utiliza, por ejemplo, en matrices de políticas públicas para, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para determinar las acciones y los responsables por cada secretaría. Entonces filtramos secretaría y automáticamente nos aparece qué funciones transversales tienen en cada política. Correcto, muy bien. Sí, es que es una herramienta muy útil y realmente es muy sencilla de aplicar, ¿sí? De elaborar, que uno realmente simplemente lo que hace es activar el filtro y ya uno lo que tiene que hacer es cerciorarse por dónde y qué es lo que quiere filtrar. Pero realmente el llamar la herramienta, miren que es muy sencillo. Ahora miremos este de acá. Filtrar por órdenes entre 120 y 140. Si yo me voy a la columna orden, pues a ver, ¿yo qué podría hacer? Como están diciendo que filtra entre 120 y 140, pues normalmente las personas lo que hacen es que quitan el filtro, van y buscan el primer dato, ahí está, y empiezan a seleccionar los que necesitan. Este puede ser una forma
de alto riesgo, porque el hecho de que usted esté seleccionando uno a uno puede que en ese cansancio visual se salte algún dato. Mire que ahí me salté el 123 y eso va a darme como resultado algo que no es puntualmente lo que se busca o lo que se necesita. Entonces, esta es una forma de alto riesgo. No se recomienda utilizar. ¿Por qué no se recomienda? Ya saben por qué. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, en vez de hacer esto tan manual, yo vengo a filtros de número, más bien, vengo a filtros de número y miro dentro de todas las opciones que él me da, cuál es la más idónea para eso. Acá la veo, vea, entre. Entonces, cuando yo le doy entre, le digo entre 120 y 140. Mira lo sencillo. Y no me toca seleccionar uno a uno, uno a uno, uno a uno. Le doy a aceptar y ahí me filtró entre el 120 y el 140. Allá lo tengo filtradito. Y me evité esa selección individual, que puede ser muy riesgosa, vuelvo y le repito. Lo mismo sucedería para una fecha. Mire y dice, filtremos entre el 8 de enero del 2014 y el 18 de enero. Entonces, esta es peor porque cuando hay fechas, él me la despliega por el año, por el mes. Entonces me tocaría llegar, luego desplegar por el mes, irme al 8 y empezar a seleccionar hasta el 18. No, yo me voy a filtros de fecha, también aparece la opción entre y le digo entre el 8 de enero del 2014 y el 18 de enero del 2014. Recuerden que lo pueden hacer con guión o con slash. Cualquiera de las dos es válida. Aún así lo voy a dejar así, eso me tiene que dar. Cualquiera, día, mes y año. El año lo pueden colocar completo también si quieren. Eso me tiene que funcionar. Ahí está, entre el 8 y el 18. Entonces miren que yo puedo utilizar diferentes formas. Ahora hay algo muy bacano en los filtros y un ejemplo, uno ve muy habitual que utilicen un ejemplo, colores, porque vuelvo y le repito, como los colores me permiten dar como identificación. Entonces, cuando yo aplico colores, ¿qué estamos haciendo? Pues algo como prueba. Automáticamente, si tengo activo los filtros, él ya se dio cuenta que se activaron también un filtro por color. Entonces, miren que yo podría hasta filtrar por color, vea. Fíltreme los de tal color, ya. Fíltreme los del otro color, de una. ¿Sí ven? Entonces, mire que la herramienta, a pesar de ser tan básica, es muy funcional, es muy operativa. ¿Listo? Ahora sí, pasemos a filtros avanzados. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Los filtros avanzados para realizar informes a partir de la información de una base de datos, necesitamos filtrar y extraer información de forma precisa. Quedó como raro. En este caso, los filtros que se colocan en los encabezados a veces no son suficientes. Para estos casos en los que necesitas filtrar con criterios complejos, la mejor opción es utilizar los filtros avanzados en una base de datos de Excel. Vamos a utilizar el archivo filtros avanzados. Entonces voy a abrir filtros avanzados. Vamos a mirar a ver qué vamos a utilizar de filtros avanzados. Espérenme un momentico. Voy a hacer una corrección acá. En la guía 2.g, revisar concepto filtros avanzados. Y acá también vi algo en este archivito.
que se los dije ahorita. Y archivo de funciones estadísticas. El contar.sim. Listo. Estaba anotando ahí para hacer unos cambios ahora y que veo que está como mal redactado. Bueno, entonces vamos a mirar qué es un filtro avanzado y a ver por qué es necesario utilizar un filtro avanzado. Entonces, tratemos de revisar bien esta basecita de datos. Dice, en la tabla siguiente, quieres buscar los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000. Entonces, aquí nos están diciendo que el PIB per cápita debe ser mayor a 25.000. O, si no es mayor a 25.000, hay otra opción. O que el IPC sea inferior a 1. Entonces, si por este lado no son mayores a 25.000, también me sirve que el IPC sea inferior a 1. Entonces vamos a filtrar ahí. Si yo lo hago con filtro básico, vamos a activar los filtros, vamos a mirar PIB per cápita que sea superior a 25.000. Entonces yo puedo venir acá a filtros de número, mayor que, y le digo que 25.000. Estos son todos los que tuvieron que ver o tienen relación con él. Si yo viniera y aplicara también este, entonces pues obviamente me tocaría quitar este. O que el IPC sea inferior, no miremoslo, o que el IPC sea inferior a 1. Entonces IPC, filtros de número, menor que 1. También me hubiera servido ese. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos debo dejar? ¿Mayores de 25.000 o menores que 1? Eso pues me lo va a decir el enunciado. En la tabla siguiente quieres buscar los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000 o que el IPC mire que aquí está la clave, entonces usted ya decide si lo hace por aquí o lo hace por acá. El que usted considere, ahí no hay ningún problema. O sea, como yo lo resolví, fue la forma correcta y miren que aquí no necesité de filtro básico, de filtro avanzado. Con el filtro básico pude solucionar este primer ejercicio que vimos acá. Este primer ejercicio. Ahora miremos el siguiente ejercicio. Buscar los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000. Ojo, y que el IPC sea inferior a 1. Me están pidiendo los dos filtros al mismo tiempo. Y pero yo les digo que los enunciados son tan claves porque a veces me dan toda la construcción del ejercicio que a veces yo no necesito ni siquiera pues ser el monstruo, el mago del manejo de la herramienta. Es el encabezado el que a veces me da todo. Entonces, aquí sí me está obligando a que debo utilizar ambos elementos, ambas columnas, PIB per cápita y el IPC. Ahora miremos qué va a suceder al utilizar las dos. PIB per cápita, mayores que 25.000. Perfecto. Y que el IPC sea inferior a 1. IPC menor que 1. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Cumplimos con las dos condiciones. Ahora, la pregunta del millón, mira, ahí lo hicimos y se supone que se cumplió con las dos condiciones. PIB per cápita mayores de 25.000 y IPC menores que 1. Entonces, se cumple por acá y se cumple por acá. Antes de que yo aplicara el PIC, mire todos los que habían mayores a 25.000 en el primer ejercicio del color azul. El primer ejercicio. Todos cumplieron con eso. Pero si yo me remitiera al IPC, yo identificaría que no todos cumplen con ese IPC, porque me está diciendo que debe ser menor a 1. Entonces, si yo veo este no es menor a 1, no es menor a 1, solamente estaría este y estaría este.
los dos que ahorita apliqué con filtro básico desde acá. Ahora, si yo lo que quiero es ver tanto lo del PIB per cápita mayores a 25,000 y también tener acceso para ver los que son menores a 1 por el IPC, ya nos dimos cuenta que con el filtro básico no es suficiente. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo filtre estos dos, él estaba obligado como filtro básico a aplicar los dos elementos, los dos argumentos, los dos criterios por los cuales me están exigiendo el ejercicio. Cuando yo necesito mostrar mi información en ambos lados, diferentes si se cumplió o no se cumplió, tanto en el PIB per cápita, en este caso del ejemplo, o el IPC, entonces yo ya sé que con el filtro básico no es suficiente. Necesito un filtro avanzado. ¿Cómo se trabaja un filtro avanzado en Excel? Un filtro avanzado en Excel se trabaja de la siguiente manera. Cuando yo tengo la matriz para construir un filtro avanzado, necesito de los encabezados. Necesito de los encabezados. Entonces yo generalmente, ¿qué le recomiendo cuando usted vaya a hacer un filtro básico? Un filtro avanzado. Copie los mismos encabezados, no se complique. Entonces mire que los seleccioné, los copio. De igual forma, país no lo necesito, pero digamos que los voy a copiar. O copiemos los que necesitamos, el PIB per cápita y el IPC. ¿Qué hago? Ya copié los encabezados. Yo generalmente acostumbro a colocarlos debajo de la matriz. Ahí los coloqué. Entonces mire que estoy repitiendo los mismos encabezados. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo colocar los argumentos o los criterios por los cuales me están solicitando que aplique el filtro. En este caso, me están pidiendo que el PIB per cápita sea superior a 25,000. Entonces, en cada línea, a no ser que me exijan los dos al mismo tiempo, por cada línea, por cada fila, coloco el argumento. En este caso, PIB per cápita mayor a 25,000. Miren lo que hago. Le coloco la condición. Mire, ahí no debe colocarlo entre comillas. No, porque como no lo estoy colocando dentro de una función, no es necesario. Ahí sí va el argumento como tal. Fila por fila. Ahora el IPC, que sean menores a 1. Vamos a ver qué resultado me va a devolver este y qué resultado me va a devolver cuando yo lo haga de esta manera. Vamos a mirar para que entendamos bien el ejercicio. Aquí dice PIB per cápita mayor a 25,000, IPC menores a 1. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo los encabezados de la matriz, ya tengo los argumentos que me solicitaron. Ahora, ¿qué hago? Me devuelvo a la matriz y me ubico en cualquier parte de la matriz, cualquier ladito. Por acá, en el encabezado, por acá, donde quiera. Me voy a la cinta datos. Acá aparece filtro, pues porque tiene el filtro. Lo voy a quitar, pero no es necesario quitarlo. Lo pueden dejar. Pero ahí como para el ejemplo. Y vamos a buscar, en vez de filtros, vamos a buscar avanzadas. Un filtro avanzado. Le doy un clic. Entonces me va a salir este cuadrito. Filtro avanzado. Si ustedes se dan cuenta, mire que el hecho de que yo me haya ubicado dentro de la matriz, automáticamente ya quedó toda seleccionada. Rango de la lista, mire que ya quedó toda seleccionada, véala. Ya quedó toda. Ese es el rango de la lista. Ahora el que me dice, ¿usted dónde quiere filtrar? Si quiere filtrar aquí mismo, así como cuando lo hacemos con filtro básico, o si quiere los resultados en otro lugar. ¿Yo qué le recomiendo cuando utilicen filtro avanzado? Que lo filtren a otro lugar. Porque no es lo mismo cuando ustedes filtran con filtro básico aquí. Miren. Porque si ustedes ya no lo necesitan, simplemente aquí lo quitan y ya. No, en un filtro avanzado no se comporta así. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? No filtren,
en la misma base de datos, filtren en otro lado los resultados. Entonces yo le digo copiar a otro lado. Mire que se me activó esta opción que no aparecía activa cuando estaba acá en la primera. Copiar. Rango de criterios. ¿Qué es el rango de criterios? Los encabezados que utilicé más los criterios que tengo. Entonces yo me vengo para acá y selecciono mis criterios. Con los encabezados, no se les puede olvidar. Y me dice a dónde quiere copiar los resultados. Yo le digo, cópiamelos de aquí para abajo. Si yo pensara que aquí hay datos de pronto duplicados, aprovecho y yo le puedo seleccionar esta opción para decirle que no me traiga esos valores duplicados, sino solamente los valores únicos. Pero en este caso, como aquí yo sé que no se repite, pues lo puedo dejar así. Le voy a dar a aceptar y miremos a ver el resultado. Vamos a ver. Miren el resultado. Mira que el hecho de que yo haya hecho esto así, me lo hizo como cuando lo hice con el filtro básico. Miren, volvamos a repetir la acción. Mayores a 25.000, mayores que 25.000 y menores que 1. Menores que 1. Si fue así, no fue así. Miren, cuando le di mayores de 25.000, mira lo que hizo. Me trajo todos los valores mayores a 25.000. Acá están los mismos resultados, véalos ahí. Mayores de 25.000. Está el mismo resultado, como si lo hubiera hecho desde un filtro básico. Ahora, como yo lo hice de esta manera, entonces él me devolvió todos los mayores a 25.000 y obviamente todos los valores menores a 1. Pero aquí estamos evidenciando algo. Miren, por ejemplo, este menores a 1. Mire que por este lado del PIB per cápita no cumplió. Mire que es de 8.000 y me habían... bueno, sí cumple, claro, menores a 25.000. No, está bien, sí cumple. Acá están los dos valores, acá hay otro valor. Correcto. Ahí me trajo el mismo resultado como si lo hubiera filtrado de esta manera. El mismo resultado. Ahora, vamos a mirar esto. Voy a mover este IPC para acá y le voy a exigir que se tienen que cumplir los dos criterios al mismo tiempo. Y lo vamos a hacer ese resultado acá al ladito para que comparemos. Entonces me vengo para acá, me paro aquí en la matriz y nuevamente hago el proceso. Datos, avanzadas. Vuelve y él me selecciona toda. Ay, venga, yo quito este filtro para que no me vaya a quedar así. Otra vez vengo y me paro. Voy a quitar estos filtros básicos. Me paro otra vez en la matriz. Volví a juntar los dos valores. Avanzadas. Él ya me seleccionó toda la matriz. Él por defecto, ya como anteriormente había seleccionado los criterios, o yo puedo volverlos a borrar y los puedo volver a seleccionar. Quiero copiar el resultado a otro lugar. Quito lo que hay ahí y le digo, cópiemelo acá. Vamos a ver la diferencia cuando este argumento estaba acá debajo y ahora que quedó en la misma línea. Acá estoy obligando a que se cumplan los dos. Voy a darle a aceptar. Y mírenlo ahí. Entonces, este fue el que yo saqué. Con el filtro básico. Cuando le di por PIB per cápita mayor a 25.000 y el IPC menores a 1. Y aquí fue cuando simplemente por PIB per cápita le dije que fuera mayor a 25.000. Y obviamente que tuviera en cuenta el IPC menores a 1. Pero aquí, en este caso, mire que no aplicó para estos. Es mayor que 25.000, pero no es menor que 1. En este caso se aplica, en este caso se aplica y en este caso se aplica. Ahora, ¿por qué no me devolvió? Porque miren que acá estoy viendo que fueron 3. Mire que fueron 3 menores a 1. Ahí, ¿por qué no aplica no aplica este de por acá? 8.000, porque nos están pidiendo datos mayores a 25.000. Entonces, él me va a devolver simplemente los que cumplen con los dos argumentos que me están dando. Esto es un filtro avanzado. Lo que pasa es que
o sea, si nos vamos a la realidad, uno diría, no, pero pues yo realmente todo lo puedo sacar con filtro básico. No siempre, no todas las veces. Miremos un caso práctico diferente. Miremos uno que tenga por acá. Acá coloqué varios. Hagamos, por ejemplo, un ejercicio de acá, para que de pronto sea un poquito más claro. Entonces dice práctica 2 y realizar práctica 2. Entonces aquí plantean los diferentes ejercicios para hacer con filtros avanzados. Miremos a ver. Miremos uno por acá. Este. Muestra los televisores flat vendidos en Centro y Parque Arboleda por los vendedores Ateortúa, Carrasquilla y Pérez en el segundo trimestre del 2019 y hasta recomiendan utilizar comodines. Muestre los televisores flat vendidos en Centro y Parque Arboleda. Entonces, si yo me viniera para acá, pues yo miro acá productos, ya tiene el filtro normal, yo miraría televisores flat. Entonces, lo normal es que yo llego y pues selecciono televisores flat. Estos dos son televisores flat. Ahí están todos los televisores flat que fueron vendidos. Pero pasa algo, que me están diciendo que vendidos en estos locales, en Centro y Parque Arboleda. Entonces, pues yo ya me tengo que venir a local, me imagino, sí, y me dice que Centro y Parque Arboleda. Mire que ya he aplicado 2 filtros. Mire cómo se va reduciendo todo. La indexación, mire cómo se va reduciendo. Ahora, ¿qué me están pidiendo también? Por los vendedores Ateortúa, Carrasquilla y Pérez. Ateortúa, Carrasquilla y Pérez. Vendedores Ateortúa, Carrasquilla y Pérez. Ya se me redujo más. Ya mire que vamos en 9 registros de 408. ¿Qué más? En el segundo trimestre del 2019. En el segundo trimestre del 2019. ¿De dónde voy a sacar esa información? De fecha. Segundo trimestre sería enero, febrero, marzo, de abril hasta junio. Abril, mayo y junio. Segundo trimestre, correcto. Desde el 1 de abril del 2019 al 30 de junio del 2019. Si yo le hago verifico rápidamente por acá, pues yo ya sé que este no entraría, este no entraría, este tampoco entraría, estos dos tampoco de acá, este tampoco. Las que ahí no solamente Carrasquilla, Pérez y Ateortúa, a pesar que me lo están solicitando, no entraría en esas ventas porque realizaron, pero en otras diferentes. Tampoco Centro, tampoco entró porque Centro hubo ventas, las hubo en unas fechas totalmente diferentes a las que me están solicitando. Y aquí yo pude solucionar con ese ejercicio. Yo también puedo hacer con filtro avanzado, ¿sí? Yo también lo puedo hacer. De pronto, ¿qué me va a garantizar el filtro avanzado? Entonces, se supone que cuando yo lo haga con el filtro avanzado, debemos obtener un mismo resultado. Entonces, ¿qué hago para el filtro avanzado? Ya lo dijimos. Utilizo los encabezados. Entonces, yo lo que hago es que copio, aunque no necesito todos. ¿Qué necesito? Fecha. Entonces, me voy por ahí al final. Bueno, necesito fecha, producto. Necesito local. Necesito vendedor. Eso es lo que necesito. Necesito el encabezado fecha, el encabezado producto, el encabezado local y el encabezado vendedor. ¿Qué hago? Yo generalmente los utilizo por al final de la base de datos. Entonces vengo por acá y los pego. Los pego. Fecha, productos, local y vendedor. Los voy a copiar y los voy a pegar por acá.
Esto es lo que necesito, miren. Fecha, producto, local y vendedor. Ojo, obviamente aquí vamos a ver que de pronto se puede volver más complejo los argumentos para el filtro avanzado. Pero en un filtro avanzado donde de pronto por filtro básico se me complica o definitivamente no le puedo dar solución a lo que me están planteando, la mejor opción es utilizar el filtro avanzado. Entonces me dicen fecha. Fecha me están pidiendo el segundo trimestre. Segundo trimestre del 2019. Entonces, ¿qué hago? Acá necesito replicar nuevamente fecha. Venga, Viumir, ¿por qué? Porque necesito. Entonces, miren lo que hice. Simplemente dupliqué el encabezado. Entonces, yo le digo, mayores o iguales al primero del 04 del 2019 y menores o iguales al 30 de junio del 2019. Mire cómo le doy un rango en criterios aparte. Mayores al 1 de abril del 2019 y menores o iguales al 30 de junio del 2019. Productos. Entonces, miren lo interesante que dice acá. Se recomienda utilizar comodines. Como me están hablando de televisores flat, nosotros nos dimos cuenta. Venga, voy a volverlo a aplicar un filtro para que se den cuenta cómo aparece esto. Miren y verá cómo aparece. Mire cómo aparece. Hay un televisor flat de 21 pulgadas, hay otro de 21, pero dice que con combo, con más reproductor de DVD. Y voy a hacerle un cambio. Mire lo que hubiera podido también aparecer. Televisor, color, flat, un ejemplo, 58 pulgadas. Entonces miren todas las posibles alternativas que tendría de televisor color flat. Mire todo lo que podría tener de alternativa. Entonces imaginen ustedes escribiendo cada una de las posibles alternativas que tengan. Eso se vuelve muy complejo. Entonces por eso dice, utilice comodines. ¿Qué voy a hacer acá? Sencillo. Yo le digo, vea, en los productos necesito que sea televisor, color, o más bien para no complicarme, porque también podría pasar lo siguiente, pónganle cuidado. En vez de que diga televisor de color, puede que solamente dijera flat de 70 pulgadas. Que ni siquiera diga televisor de color, más complejo todavía. Entonces yo podría decirle, vea, no sé qué resultado inicie. Entonces utilizo el comodín asterisco. No sé cómo inicie. Si televisor color, si televisorcito, si televisorzote, no sé. Lo importante para mí es que tenga la palabra flat. Lo importante para mí es que tenga la palabra flat. Y después de flat, yo no sé cómo termine. Si de pronto diga las pulgadas, si de pronto dice que viene con combo, no sé. Entonces ahí es donde puedo hacer uso de estos comodines. Entonces miren todo lo que me voy a ahorrar. Ahora me pidieron de locales que Centro y Parque Arboleda. Entonces en este caso voy a especificar que local centro. El local centro. Vendedor. Todavía me falta Parque Arboleda, pero miren lo que va a suceder ahí. Es que se vuelve muy extenso, es por eso. Vendedores, Ateortúa, Carrasquilla y Pérez. Entonces, Ateortúa. Entonces tendría que hacer esto mismo para Pérez y para Carrasquilla. Entonces acá Pérez. Eumir, quedó mal escrito a Teortúa. Muy bien, ya les voy a explicar qué es lo que hice ahí. Ateortúa, Pérez, muy bien, que esté ahí pendiente de eso. Muy bien, muy interesante que me haya dicho eso, porque ya se van a dar cuenta por qué lo hice. Bueno, entonces por acá les voy a colocar apartecito. En Excel hay dos comodines muy interesantes y es el asterisco y el signo de interrogación cerrado. El asterisco lo que hace es que me compara, no, verifica una o varias
o varios caracteres. Mientras que el signo de interrogación cerrado solo se utiliza para un carácter específico. Entonces, claro, por ahí me preguntaban, Neumir, usted me escribió mal a Teortúa. ¿Qué es lo que pasa? A Teortúa realmente se escribe de esta manera y con tilde en la U. Pero digamos que yo no estoy seguro si lo digitaron con la tilde. Y puede que algunos lo hayan digitado con tilde y otros sin la tilde. Entonces usted imagínese buscando a los Ateortúa sin tilde y a los Ateortúa con tilde. O a los Pérez con tilde y a los Pérez sin tilde. Eso se volvería un proceso. Además, si usted no fue el que digitó, usted no está 100% seguro si lo digitaron bien o mal. Entonces, para yo evitarme esos dolores de cabeza con los acentos, o sea, con las tildes, lo que hago es que utilizo este comodín. Entonces, yo lo que le dije acá al criterio fue, vea, vaya, búsqueme a Teortúa. Si tiene tilde, perfecto, y si no la tiene, también. Ese comodín me está reemplazando la U con tilde o la U sin tilde. Porque recuerde que Excel sí es muy estricto con ese tipo de caracteres, o con el espacio al final o con las tildes. Lo mismo para Pérez. Entonces, mire que yo no le coloqué la E con tilde, porque qué tal que yo tuviese en la base de datos unos Pérez sin tildes y hicieran parte de lo que yo estoy buscando. No me los va a encontrar. Entonces, miren lo delicado que se vuelve. Entonces, ¿qué hago? Utilizo los comodines. ¿Para qué utilicé aquí los comodines asterisco? Porque lo mismo me pasaba con el producto. Con el producto me estaba pasando exactamente lo mismo. ¿Y qué era lo mismo? Que yo no sabía cómo habían escrito en los productos el televisor color flat. Si inicialmente flat de 30 pulgadas, más reproductor DVD, o televisor toda la palabra escrita, o TV, yo no sé. Lo único que yo sé es que ese término como mínimo debía llevar flat. Entonces yo no sé cómo empieza ni cómo finaliza, pero para mí lo importante era que llevara flat. Ahora con respecto a las fechas, aquí se me corrió porque al arrastrarla, obviamente se me corre. Al 30 del 19 y al 30 del 19. Ahí está. Del 1 de abril, que las fechas sean mayores o iguales al 1 de abril del 19 y menores al 30 de junio. Ahí estoy hablando del segundo trimestre. ¿Por qué lo tuve que hacer 3 veces? Porque tenía 3 opciones diferentes. 3 vendedores en este caso. Si a mí solamente me hubieran pedido de Tortuga, yo no necesitaría estos 2 de acá. Ahora también me pidieron del centro Parque Arboleda. Entonces, ¿en qué me veo obligación? En copiar nuevamente estos argumentos y en vez de centro, Parque Arboleda. Y acá arrastrarlo hacia abajo. ¿Para qué? Para que sea Parque Arboleda me evalúe si hay una Tortuga que vendió televisor flat en este segundo trimestre, para ver si este vendedor Pérez en Parque Arboleda vendió un flat. Entonces, mire cómo independizo los criterios. Lo que pasa es que, claro, ustedes lo están viendo allá, ustedes dicen, pucha, pero qué complejo yo llegar a hacer esto, sabiendo que de pronto desde un filtro básico lo puedo hacer. Vuelvo y le repito, puede que en un filtro básico usted lo haga, como puede que a veces les toque a ustedes aplicar 2 o hasta 3 o hasta 5 veces un filtro, porque cuando cambian un argumento, les daña el resultado de lo otro. Entonces, ¿qué hacen? Uno que los ve a ustedes haciendo, van y aplican primero un filtro, entonces miran cuántos son. Ah, aquí hay 10. Luego quitan ese filtro y van y aplican el otro. Ah, más 3 que me dio, 13. Quitan ese y van y aplican el otro filtro, me dio 5, 18. Ah, hay 18 personas que cumplen, que viven, que tienen Sisbén A1 y que viven en tal parte y que tal cosa. Pero les tocó independizar ese filtro básico en diferentes opciones o criterios, porque cuando lo hacían de una sola vez, por el número de argumentos, el filtro básico no era capaz o funcional de darme ese resultado, mientras que usted con el filtro básico lo va a lograr. Entonces ahorita sí, ya tengo los argumentos, ya tengo todo. ¿Qué hago? Me paro en la matriz. Nuevamente me voy para datos. Busco avanzadas.
mire que ya en avanzadas automáticamente él me seleccionó toda la matriz, toda. Es que es una matriz siempre larga, entonces por eso estoy bajando ahí. Ahí se ve que ya me la registró toda. Por eso yo no necesito seleccionarla. Ahora le voy a decir que el resultado me lo copie en otro lado. Rango de criterios. Le selecciono todos los criterios que establecí junto con los encabezados que utilicé. ¿Copiar a dónde? Que me los copie de aquí para abajo. Mire que no necesito seleccionar un rango específico, solamente una celdita. Si no quiero que de pronto me duplique, porque en la base de datos duplicaron, selecciono este. Dejémoslo así. Aceptar. Vamos a ver cómo nos va. Ahí están. Mire que me dio los 3 que inicialmente habíamos buscado. Obvio, vuelvo y le repito. Si ustedes ven esto así, ustedes dicen, no, yo no me voy a complicar la vida, yo sigo utilizando mi filtro básico. Pero vuelvo y le repito, hay en ciertos momentos donde el filtro básico no es suficiente para resolver por el número de elementos tan grande o tan considerable que hay. Entonces me toca hacerlo como dividido. Entonces, para no hacerlo dividido, yo lo hago con un filtro avanzado donde especifico todos los argumentos que necesito buscar y lo que voy a obtener es un resultado en una sola ejecución. Eso es un filtro avanzado. Yo sé que eso es un poco más complejo, pero de igual forma les queda para que lo repasen, queda el video para que lo revisen nuevamente, traten de resolver el ejercicio para que ustedes se apropien de ese concepto, porque si no, créanme que va a ser muy complicado, pero eso es un filtro avanzado. No sé si tengan preguntas, dudas. 2261038. ¿Quedaron plo o qué? Quedaron calladitos. Bueno, son muy calladitos, pero ahora sí están más callados todavía. Ahí les voy a... María Orfindey me había dicho que escuchaba entrecortado. No sé si fue en ese momento solamente... no, ya se mejoró. Bueno, perfecto. Muchas Gracias. gracias. Ahí les dejo para que anoten. Si tienen algún problema